Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en nuestro curso de Entity Framework y Blazor, y lo que vamos a hacer en este vídeo es ya crear nuestra base de datos desde aquí, desde nuestra aplicación, desde la clase de DBContest, desde esta clase que tenemos aquí en pantalla, y para ello lo que tenemos que hacer es crear la primera entidad, que no va a ser nada más que una clase que representa una tabla, ¿vale? Ya lo comentamos, y mi idea es hacer el proyecto lo más genérico posible, así que tengo pensado trabajar con una tienda, una entidad producto, otra que sea, por ejemplo, valoraciones, otra que sea tipo de producto y otra, por ejemplo, que nos diga qué tiendas tienen qué productos, algo así. Ya lo iremos añadiendo y, como digo, vamos a crear la base de datos desde aquí a la vez que creamos nuestra primera entidad. En la base de datos, en las instancias que veis aquí, si refrescamos, pues veis que no hay ninguna que se llame con el nombre que le pusimos en la cadena de conexión. Aquí pues pusimos que nuestra base de datos se iba a llamar curso Entity Framework Blazor. Bueno, curso EF Blazor, EF es de Entity Framework, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es pues crear nuestra base de datos y crear la primera entidad. Lo vamos a hacer desde aquí, desde Entity Framework. El proceso inverso también se puede hacer. A partir de una base de datos que tenemos aquí podemos crear todas nuestras clases. Eso lo tenéis en otros de los cursos que tengo por el canal, pero en esta la idea es aprender a hacerlo desde aquí, desde Entity Framework. Vale, para ello vamos a crear la primera entidad y la primera clase que luego vamos a utilizar como entidad, y si recordáis dejamos la carpeta modelo, pues la vamos a utilizar. Vamos a agregar una nueva clase y le vamos a poner de nombre pues tipo de producto. Vamos a empezar por la más sencilla posible y simplemente voy a poner una clase que se llame tipo producto, que va a tener un ID y va a tener un string que identifique el tipo. Los tipos pues simplemente lo podemos definir como físico o virtual, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo de una manera sencilla. O podemos añadir otras consideraciones, por eso lo ponemos como string. Vamos a ponerle un ID, que sería este, que sería la manera en que, digamos, identificamos luego el tipo de producto en la tabla. Comentaros, ya os adelanto, que siempre que utilicemos Entity Framework y tengamos la palabra ID, pues él lo va a poner como clave primaria de la tabla. ¿Vale? Ya lo iremos viendo más adelante. Ahora vamos a crear primero nuestra base de datos y estructurar y crear nuestra primera tabla a partir de una entidad, y vamos a crear otra que le vamos a poner de nombre pues tipo, ¿vale? Que puede ser, como digo, el producto físico o virtual, o podéis luego añadir los tipos que queráis. Lo pongo como string para que sea más versátil, ¿no? Luego le podríamos poner, si simplemente quisiéramos que fuera físico o virtual, podríamos utilizar un booleano, pero para que sea más versátil pues le ponemos un string. ¿Vale? Lo ponemos tal que así. Nos da aquí un warning. Para evitar el warning le vamos a inicializar la null, ya controlaremos luego. ¿Vale? Y de momento pues dejamos esto con ID y con tipo. Ya sabéis que en base de datos podemos acotar el tamaño de los string, que en base de datos van a ser varchar. De momento va a coger el tamaño máximo, luego ya vemos pues cómo acotar estos tamaños. ¿Vale? Y esta clase, a la que hemos llamado producto, es la que va a ser nuestra entidad que va a representar una tabla en nuestra base de datos, ¿vale? En la base de datos que vamos a crear aquí, en la base de datos que vamos a crear con este nombre, ¿vale? Y aquí en DBContest pues lo que tenemos que hacer es decirle public dbset, y aquí es donde le indicamos la clase que vamos a utilizar para la entidad, que en este caso es la de tipo producto. Ya nos ha agregado el using ahí arriba para poder utilizarlo. Y esto que ponemos aquí pues sería el nombre de la tabla, que le voy a poner de nombre tipo producto también. Le podríamos poner otra cosa, pero lo vamos a poner como tipo producto, ¿vale? Así que le decimos, pues nada, que queremos utilizar este tipo. Lo ponemos tal que así y le decimos, con esto lo tendríamos preparado para crear nuestra tabla en base de datos, ¿vale? Para ello tendremos que crear una migración. ¿Qué es una migración? Es el paso intermedio entre lo que tenemos aquí en nuestra aplicación y lo que vamos a tener posteriormente aquí en nuestra base de datos, ¿vale? De momento simplemente hemos creado una clase y le estamos diciendo, oye, que esta clase la vamos a utilizar pues para crear una tabla que va a ser la entidad tipo producto. Si nos vamos aquí a herramientas y abrimos desde el administrador de paquetes de Nuggets, pues la consola del administrador de paquetes, pues os tiene que salir algo similar a esto. Recordar que esto lo estamos haciendo con Visual Studio 2022. Con Visual Studio Code cambian los comandos. Es un cambio menor, pero cambian los comandos. Así que os recomiendo seguir el curso con Visual Studio 2022. La versión Community, que al fin y al cabo pues es gratuita. Y vamos a crear una migración. Así que simplemente le decimos a migration
Y por llevar un orden, pues le podemos poner primera. También podríamos ponerle inicial, Juanita, Manolita, Pedro, pero le vamos a poner pues primera. Le damos a Add. Vais a ver aquí que nos va a generar unas cuantas cosas. Y nos va a generar aquí una carpeta que se llama Migration, que simplemente va a representar por los cambios que vamos a ir haciendo en nuestra base de datos. Es decir, un histórico con todo lo que vamos a ir generando y lo que se crearía o las modificaciones que afectarían a nuestra base de datos. Vale, veis que nos la ha generado bien y que nos ha aparecido esta carpeta aquí. Si vemos esto, la clase que acabamos de generar, veis que tiene en el método up, el método up es lo que vamos a crear en la base de datos. También tiene un método down por si tuviéramos que deshacer. Vamos a crear una tabla, pues en el down lo que hace es borrar la tabla. Y luego tenemos un snapshot, ¿vale? De la vista que acabamos de hacer. Esto todavía simplemente está aquí, está en una clase que todavía no ha pasado a nuestra base de datos. Esto es lo que se va a crear en nuestra base de datos. Vale, aquí todavía ni tenemos la tabla, si refrescamos, ni tenemos la base de datos, siquiera la instancia, ¿vale? Luego nos tiene que aparecer una por aquí que se llame Curso Entity Framework. Y esto lo que va a hacer es crear una tabla del tipo producto, que esto se lo hemos especificado en función pues, de este objeto. Vamos a crear esta tabla. Le hemos puesto de nombre tipo producto. Va a tener una columna ID, que es del tipo entero, esto lo hemos especificado. Lo que no lo hemos especificado es que sea la que identifique a nuestra tabla, es decir, que sea la clave primaria. Esto lo hace automáticamente, como digo, cuando el campo es un tipo in y además se llama ID. Y como veis, pues luego va a crear otra columna que va a ser de nombre tipo y que va a ser un varchar máximo. El número de caracteres se puede ajustar, aunque en los tiempos que corren, pues no hay mayor problema con el almacenamiento, a no ser que tengamos bases de datos gigantescas. Si queremos lo podemos ajustar, ya lo veremos más adelante. Y como digo, pues el indicarle que es clave primaria es porque se llama ID el campo, ¿vale? Y de esta manera lo genera automático. Con esto es lo que vamos a generar en la base de datos. Si quisiéramos echar abajo la migración, pues lo podríamos hacer con down o diciendo remove migration. Aquí no lo indicaba, vamos a sacar de nuevo el administrador de paquetes de Nugget y para deshacer esto simplemente tenemos que hacer remove migration, ¿vale? Aquí en esta carpeta migration pues tendremos el histórico de las migraciones que vayamos haciendo. Y ahora lo que tenemos que hacer es que estos cambios tengan reflejo realmente en nuestra base de datos. Para ello hacemos update database. Y ahora, si no da ningún problema, es cuando realmente nos va a generar aquí en nuestra base de datos la tabla dentro de la base de datos que vamos a crear también, por ser la primera entidad y la primera tabla que creamos. En principio veis que lo está aquí generando. Si queréis vemos lo que ha ido haciendo. Vale, ejecutado un comando para crear la base de datos. Vale, luego hace un alter de la base de datos en general. Nos ha creado también pues una tabla migraciones que ahora vamos a ver y nos ha creado la tabla tipo de producto. Con esto lo tenemos aquí. Esta es la migración que ya lo teníamos antes aquí pues documentada, lo que iba a hacer y lo que iba a construir. Y ahora si nos vamos al SQL y le damos aquí a refrescar, tiene que salir la nueva base de datos, que aquí la tenemos, Curso Entity Framework Blazor, y tiene la tabla que acabamos de generar, esta de tipo de producto, botón derecho aquí, Select, con la columna ID como clave primaria y el tipo nvarchar máximo para la columna tipo. Y luego veis que tenemos aquí esta otra tabla, que es donde vamos a tener el histórico de las migraciones que vayamos haciendo, el identificador y bueno, la versión de producto con la que lo hemos hecho. Que esto es similar, bueno, similar, no exactamente igual al nombre de la clase que tenemos aquí. De tal manera que luego pues, podremos identificar cuando hagamos alguna modificación pues, por el nombre en qué migración estamos, ¿vale? O en qué migración se hizo tal cosa. Y nada, espero que hayáis podido seguir el vídeo y tengáis ya vuestra base de datos creada. Aún así, pues os voy a dejar el zip con el código fuente del proyecto para que le echéis un vistazo. En el caso que hayáis tenido algún problema, pues tengáis el código fuente y podéis intentar replicarlo. En principio, espero que no hayáis tenido problemas y habréis podido crear la base de datos igual que yo, con la primera tabla, de momento sin datos, de momento algo muy sencillito, ya iremos complicándolo. Hayáis podido, como digo, crear la primera tabla a partir de la clase de tipo de producto, que al final pues es una entidad que estamos especificando aquí, y con el dbset pues le indicamos que sea
una tabla más de la base de datos. Y nada, por el momento nada más que contaros, os dejo el zip con el proyecto. Por el momento nada más. Bye bye. Hasta luego, chicos.